En esta ocasión vamos a revisar cómo obtener más información del detalle de una excepción a nivel de base de datos, ya sea en una inserción o una actualización. Para eso vamos a trabajar con una aplicación de consola con el framework de .NET. Esto es válido también para si ustedes están trabajando con una aplicación web, no tengan mayor problema. Entonces voy a seleccionar aplicación de consola.NET Framework y le doy siguiente. Le voy a dar el nombre, ustedes el que ustedes necesiten. Yo le voy a poner pues solamente app y lo voy a trabajar con el framework 472. Le doy crear. Ya tengo mi aplicacioncita y ahora lo que yo voy a agregar pues es un origen de datos. Entonces para eso lo que voy a hacer es dar clic derecho sobre app. Le voy a dar agregar un nuevo elemento. Lo que yo quiero hacer es establecer un origen de datos. Entonces voy a seleccionar Ado.NET Entity Data Model y le doy agregar. Con esto voy a establecer mi origen a través de una base de datos ya creada. Selecciono el Entity Framework Designer desde base de datos porque voy a trabajar con el modo de trabajo Database First. Es decir, ya está construida la base de datos y lo que voy a hacer es conectarme para a través de esa conexión pues traer el modelo a mi aplicación. Le voy a dar nueva conexión. Indico que voy a trabajar con Microsoft SQL Server y le doy continuar. Voy a seleccionar mi origen, en este caso es localhost. Voy a seleccionar autenticación de SQL Server. Pongan su usuario, su contraseña, le pueden dar guardar contraseña. Y si todo sucedió bien en la conexión, aquí les va a mostrar las bases que tienen en ese manejador. Con la que voy a trabajar se llama Norwin. Entonces le doy aceptar. Ya me reconoció todos los datos. Le voy a decir que incluya los datos confidenciales en la cadena de conexión. No tengo ningún tema. Le doy siguiente. Selecciono la versión de framework que voy a trabajar. Voy a seleccionar la 6. Le doy siguiente. Aquí puedo seleccionar si yo quisiera únicamente el mapeo de algunas tablas de esa base de datos o todas. Entonces voy a seleccionar todas las tablas. De igual forma ustedes pueden seleccionar si quieren importar de esa base de datos las vistas, las funciones y procedimientos que hay en él. Aquí pueden anotar el nombre del modelo que ustedes requieren o le quieren asignar a ese modelo. Y finalmente le dan finalizar. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, para mí era una maravilla esta parte del diseño que tenía el framework tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros con esta forma de trabajo teníamos un diseñador que nos permite tener una visión global pues de todo el diseño de base de datos. Y de esta manera nosotros podíamos obtener la traza y las relaciones que hay en esas tablas. Ahorita que termine de construir el modelo les voy a enseñar el diseñador al que me refiero y bueno, lo que les comento, ¿no? Demos unos segundos. Fíjense aquí. Si yo me voy a model.edmx, ya me construyó el mapeo de las tablas. Estas tablas les voy a presentar la base de datos. Tengo esta base de datos que se llama Norwin. Y las tablas que contienen son todas estas. Son 13 tablas aprox. Que son las mismas que aquí me muestra. ¿Cuál es la particularidad? Que pues aquí ya tengo el modelo de todas las tablas. Y aquí ya me está mapeando pues la correspondiente clase de C# con la cual está mapeada pues la tabla de base de datos. Ustedes pueden ver que no hay mucha anotación sobre el tamaño de las columnas, las longitudes y todo eso. Ese es un punto que a lo mejor podría ser un poco deficiente, pero sin mayor problema ustedes pueden hacer las anotaciones
para que tenga longitudes y otras restricciones que ustedes requieran, que al final todo eso lo delegamos a la base de datos en este modo de trabajo. Fíjense, si yo tuviera un cambio a nivel de base de datos, yo podría actualizar el modelo sin mayor problema. ¿Cómo? Pues simplemente selecciono todas mis tablas, las puedo eliminar sin mayor tema, sin remordimiento, y las puedo volver a actualizar. ¿Cómo le doy? Pues le doy agregar nuevo, le doy entidad, perdón, le doy actualizar modelo desde base de datos, vuelvo a seleccionar los elementos que yo quiero y le doy finalizar. Entonces con esto me va a volver a construir el modelo desde la base de datos, y si hubo alguna actualización en el modelo, en el modelado de la definición de datos de la base de datos, los actualizará. Entonces esto pues para mí pues era una maravilla esta forma de trabajo. De alguna forma pues con esta secuencia de acciones te olvidas un poco de lo que es pues las migraciones, ¿no? Que ahora pues es un tema muy común y obligatorio, ¿no? Entonces voy a recompilar solo para ver que no haya ningún problema, y ahorita pues ya pasamos a hacer la consulta y generar un error. Antes de pasar a la codificación, les quiero mostrar dónde se guarda la configuración de la base de datos. Si yo me voy al appconfig, encontraré que hay una entrada en connection string donde viene el nombre de la entidad que definí, Norwinds Entities, y viene la cadena de conexión. Cuando nosotros generamos el empaquetado, pues esta es la información que debemos cambiar. Viene el data source, la base de datos a la cual se va a conectar, el tipo de seguridad que va a manejar, el usuario y el password. Esto lo pueden cambiar ustedes sin mayor problema para que se conecte a otro origen de base de datos. Entonces, continuando, estoy instanciando al modelo, y lo que voy a hacer pues es un listado de todas estas categorías que tengo en base de datos, solo para revisar que sí se está haciendo la conexión correctamente. Entonces pues voy a declarar que tengo un listado de categorías, va a ser igual a lo que haya en modelo.categorías.toList, y simplemente voy a hacer un for each de los elementos que hay en ese listado. Y ya aquí, sin mayor problema, puedo mostrar el contenido. Lo que quiero mostrar es la descripción simplemente. No pretendo mostrar toda la información, solo quiero irme por una columna. Entonces hago referencia al elemento punto descripción y voy a invocar pues este método. Voy a recompilar y pues hago la ejecución. Ejecuto. Esto lo que me va a hacer pues es simplemente una iteración de los elementos que hay en la tabla de listado. Puedo poner una pausa, una espera de una introducción de algún argumento, ¿no? Entonces esperemos. Fíjense cómo me mostró los mismos elementos que tengo en base de datos. Entonces ya con esto estoy viendo que mi conexión a base de datos es correcto y estoy recopilando pues la información. Ahora lo que quiero hacer pues es una inserción a base de datos. Entonces lo que voy a hacer, simplemente voy a hacer la inserción. Inserción categoría. ¿Cómo hago la inserción? Pues ustedes ya saben, primero tengo que hacer
la instanciación del modelo. Ya teniendo esto, lo único que hago es declarar mi entidad que voy a utilizar, que va a ser de tipo categorías, que es el nombre que viene mapeado aquí en mi modelo. Fíjense, este nombre es el que trae de base de datos. ¿Cómo sé que categorías corresponde con la clase categories que tengo acá, la tabla? Pues porque es un nombre descriptivo que trae aquí en el modelo. Tiene esa correspondencia de que tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces por eso estoy seguro que esta clase categorías es la correspondiente a la que tengo en base de datos. Y lo que yo quiero asignarle es un ID. Fíjense lo que voy a hacer. Como quiero que falle, voy a decir que la categoría que yo quiero mostrar, el ID que le quiero mostrar, asignar, es el 1. Y pues todo perfecto, ¿no? Y lo que quiero pues es ejecutar este método y que falle. En este video no pretendo hacer un CRUD, solo quiero mostrar cómo controlar pues ese error. Entonces, cuando nosotros capturamos la excepción, podemos hacer inferencia en el tipo de error. Tenemos db exception o la más general, que es exception. Como abreviario, si ustedes tienen varios tipos de excepciones que se puede ejecutar, ustedes deben de partir de la particular a la general. Es decir, pueden tener otro control de excepciones que sea, por ejemplo, IO exception, db exception, etcétera, y hasta el último db exception, que diga exception. Entonces, bueno, ese es breviario. Ya que tengo la excepción, simplemente voy a mostrar el error. Nada más quiero saber el error y voy a mostrarlo, ¿no? Voy a ejecutar. Me falta hacer la inserción. ¿Cómo hago la inserción? Me voy a modelo, categorías, y le digo que agregue esta entidad que tengo formada. Y por último, pues voy a salvar los cambios y vamos a ver qué pasa. Entonces recompilo y voy a ejecutar. Bueno, empiezo la ejecución. Ahí tiene que fallar. Falló. Entonces, bueno, antes de pasar, vamos a ver qué nos dice. Me fui muy rápido. Validaciones, fallo en una o más entidades. Vea Entity Validation Error, las propiedades para más detalle. Si me voy a excepción, estoy buscando un error descriptivo que me diga qué pasó. Y como pueden ver, hasta aquí tuve que indagar para saber qué pasó. El campo Category Name es obligatorio, por eso es que falló. Pero fíjense el nivel de anidamiento que tuve que hacer. Si yo muestro el error en pantalla, lo único que me va a decir es que ocurrió un fallo en la validación de una o más entidades y que chequemos pues el detalle de Entity Validation Error. Entonces pues esto no me dice mucho en primera instancia. Tendría que entrar al depurador e irme línea por línea y ver cuál es el detalle, como ustedes pudieron ver. Vamos a ver cómo podemos manejar el detalle para tener más precisión de qué es lo que falló. Este video en realidad iba a ser muy corto, pero se alargó pues para plantear todo el escenario y demostrar cuál era el error, ¿no? Entonces, fíjense que el control del error es muy simple. Permítanme copiar esta sección de código para que ustedes puedan ver cómo pueden atrapar el error con mayor detalle y no tengan problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es capturar el error de tipo
DB Entity Validation Exception. Hago la importación. Fíjense que hasta arriba se importó el nombre del espacio System Data Entity Validation. Y lo que estoy haciendo pues es recorrer todos los errores que se presentan en esta entrada. Aquí está recolectando los mensajes de error de un listado. Los estoy concatenando todos los errores para finalmente mostrar pues el error que pasó. Este throw no lo necesito, entonces lo voy a quitar. Lo único que quiero pues es mostrar el error simple y llanamente de lo que pasó. Entonces para eso puedo utilizar exception message, que lo que va a hacer es darme más detalle de lo que pasó. Vamos a ver si esto nos da pues lo que esperamos. Voy a volver a ejecutar la aplicación solo para que me muestre el detalle del error. Fíjense cómo falló. Entró a la excepción más particular, que es DB Entity Validation. Si tuviera excepciones, manejo de excepciones de tipo IO exception, DB exception, etcétera, 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 primero se deben de atrapar las que son de tipo más específico y al final la más general, que es exception. Si todas esas control de excepciones que están acá arriba no pudieran manejar el error, la última que entraría en acción sería esta sección de código donde tengo exception. Entonces pues hagamos el debug. Fíjense que error message se convierte en un listado. Yo podría hacer sin problema un toList para expandir y encontrar los resultados que se muestran. Fíjense, aquí ya me dice el campo category name es obligatorio. Voy a concatenar todos los mensajes que me hayan fallado y simplemente voy a mostrar en pantalla. Entonces ahí ya me está mandando el error, ¿no? Falló alguna de las validaciones en las entidades. Vea el error de validación de entidades, las propiedades para mayor detalle. Y después me dice la validación del error fue el campo category name es obligatorio. Entonces esto ya me da más visión de lo que está fallando. Vamos a ver qué pasa con category name. Lo voy a asignar y voy a volver a ejecutar, solo para ver qué es lo que pasa. Y ahí no tuve mayor problema. Entonces vamos a ver qué está sucediendo a nivel de base de datos. Fíjense que yo quería obligar y forzar que el category ID tronara porque yo estoy asignando uno. Pero como a nivel de base de datos tienen el category ID como primary key y lo tiene auto incremental, yo me puedo ir a la definición de la tabla y darle clic derecho y darle crear para que me genere el script con lo que fue creado. Ahí encontraré que la columna category ID es de tipo identity incremental en 1, no nuleable. Entonces ya comprobamos que si yo asigno un ID en código, ese ID pues no será tomado en cuenta en el caso de una inserción, y el incremental que tomará será el definido en base a datos. Entonces quería forzar que fallara por la columna de categoría ID, pero fíjense cómo tomó el consecutivo que traía en base a datos, que era el 9. Yo decía que en código tomara el 1, pero en base a datos tomó el 9. Entonces, pues sí pudimos probar el escenario de que fallara por validaciones. Entonces, si ustedes llegan a tener este error, que no les dé mucho detalle de qué validación está fallando a nivel de base de datos, pueden copiar una sección similar a esto que muestro en pantalla. Vean cómo tengo el control de excepción para Debit Entity Validation Exception, y esto les dará más detalle de lo que está pasando. En caso de que esta
validación de errores no le funcionen, pues tienen el caso general donde se atrapa la excepción, ¿no? Entonces espero que esto les sirva cuando no encuentran qué es lo que está fallando en su aplicación y no tengan la posibilidad de hacer un debug. Ustedes conocen escenarios, por ejemplo, cuando tenemos en producción, y pues este tipo de situaciones no es factible el poder realizar. Un saludo y pues estamos ahí al pendiente. Gracias.